¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con el tema de la dirección, que ya nos está faltando poco, vamos a continuar. Hoy vamos a ver escalonada en ascenso o escalonada en descenso. Vamos a repasar un poquito lo que vimos. Aquí vimos una línea horizontal flexible, horizontal rígida, ascendente, descendente, muy descendente, descenso al final del renglón, vimos cóncava, convexa y aquí vamos a comenzar. Esta escritura se llama escalonada en ascenso, también se le puede llamar imbricada en ascenso o que Pré-Chamin le llamaba escritura cabalgante. Tiene una característica que es que las letras, aquí por ejemplo se ve más claro en lo aumentado, al final de la palabra suben, pero después en la palabra siguiente baja y vuelve a subir y después baja, vuelve a subir y mantiene así prácticamente los renglones. Es decir, que al principio suben y en la letra siguiente vuelve a tener la misma altura que tenía la primer palabra. O sea, vuelve a arrancar en la base de la palabra anterior. Max Pulver decía que era un continuo estado de afectividad y de autodominio, de la impulsividad y de la voluntad, y un esfuerzo por contrarrestar el entusiasmo y la impaciencia que se presenta por alcanzar algo. En ambiente gráfico positivo nos indica una fuerza de voluntad de la acción consciente que está moderando la acción inconsciente. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá tiene optimismo, sube. Entonces la conciencia trata de bajarlo a la realidad y vuelve a subir. O sea, permanentemente está tratando de moderar las reacciones porque no quiere cometer imprudencias. Es decir, que el consciente está frenando la impulsividad, las ambiciones, el ardor o la impulsividad cuando son excesivos. Cuando el ambiente gráfico es negativo, acá en este caso que está la escritura, no se ve que haya un ambiente gráfico negativo, pero cuando el ambiente gráfico es negativo, quiere decir que hay descargas emotivas mal dominadas que van a llevar al sujeto a la angustia, porque hay una lucha entre la actitud consciente y los impulsos del inconsciente, porque siempre esas cargas emotivas que están mal dominadas son más fuertes que la voluntad que tiene la persona de contención. El otro tipo de imbricado en descenso o escalonado, se dice escalonado por los escalones también, o por las tejas. En este caso aquí se nota mejor, es en descenso. ¿Ven? Acá estaría el margen. Esto comienza aquí, baja, sube, baja, otra vez subió, baja, y lo hace permanentemente. Es escalonada en descenso. Las letras finales de palabra bajan. Y cuando comienza la palabra siguiente, comienza a la misma altura. Bajó, quedó a la misma altura, otra vez bajó. O sea, es una lucha que está manteniendo la persona. Hay que ver siempre el ambiente gráfico que hay y es al contrario que el caso anterior, el escalonado en ascenso. Acá el consciente trata de dominar la situación porque siente que cae. Entonces se levanta y vuelve otra vez a caer. Es un freno que hace a la sensación de caída contra
el desaliento, contra la frustración, porque la persona tiende a desalentarse. Esa es una lucha contra el cansancio, también puede ser contra la enfermedad, y nos indica que hay una voluntad firme a pesar de las contrariedades que se le presentan o los fracasos que sufrió la persona. Max Pulver decía que era un esfuerzo de la voluntad de la persona depresiva, que es depresiva por naturaleza. En definitiva, es una lucha entre la razón y el sentimiento, entre la voluntad y el desánimo ante situaciones de fracaso. Y la voluntad se mantiene firme, como dije, a pesar de las dificultades, porque está volviendo a superarse, digamos. En ambiente gráfico positivo nos está hablando cuando hay armonía, hay una depresión que puede ser momentánea, donde la persona igual está luchando por superarlo, y puede haber una debilidad de carácter, pero no se desmoraliza por eso la persona. Y bueno, todo depende del ambiente gráfico y puede pasar de la tenacidad a querer volver a la realidad para no caerse, a la obstinación de la persona, que eso también lo vamos a ver en las barras de té cuando veamos estos tipos. Por hoy ya terminamos esta clase. Para la clase próxima creo que terminamos la dirección, así que los espero que se vaya comprendiendo y hasta pronto.